Hola, hola, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a este su canal Ideas Crocheritas. Mi nombre es Jenny y hoy vamos a ver el paso a paso de este hermoso chaleco hecho en una sola pieza, comenzando con un canesú, lo que lo hace fácil para hacer todas las tallas. Ya verán el paso a paso, claro que sí. Así que invitados a suscribirse, así lo ven suficiente y con esto comenzamos. Bueno, muchas gracias por estar acá una vez más, como siempre. Y bueno, antes de que se me olviden detalles importantes. Ganchito 3.5, 3.5. Pueden utilizar menor, pueden utilizar mayor. El cuello es bastante grande. Tenemos un cuello de 50 centímetros. Bastante grande. Muy bien. Hilo de 3.5, 4, 2.5, el que tengan. Y en realidad, si es un poquito más sedoso, mejor. Aunque un hilillo seco ahí también va a funcionar bien. Y he utilizado 325 gramos porque tenía 3 madejas y no me alcanzó para hacer el borde, digamos que 325 gramos. Pueden comprar 350 gramos. Venden una de 50 gramos. 350 gramos que va a estar bien. Ese es con canesú, lo que lo hace fácil para todas las tallas y los grosores de hilo y todo eso. Así que vamos a aumentar 2 hileras más por talla, lo que nos hace bien 350 gramos para talla grande también. Sí, bueno, eso también depende del largo que quieran hacer la prenda, ¿verdad? Eso también depende del largo que quieran hacer la prenda, pero 350 gramos para talla mediana y grande. 2 hileras más, 50 gramos más, por lo que aumentamos para tallas más y más grandes. Muy bien, entonces marcadores como mínimo, y yo he comprado esos ganchitos, bueno, he reciclado en realidad esos ganchitos para poner en esas partes, pero pueden poner botones, pueden poner lo que tengan por ahí. Así que vamos a comenzar para ella haciendo ojitos en un momentito, pero quiero que aprecien la puntadita, qué bonita. Es una puntadita que se repite mucho, esta parte aquí, y después le adaptamos esta puntada preciosísima, muy bonita. Ahí lo vamos a explicar el paso a paso para que lo vean. Así que bueno, vamos a hacer ojitos como inicio del canesú. Este es una sola pieza, no hay nada de añadiduras ni nada de eso, simplemente es una sola pieza. Vamos a comenzar. Ustedes saben que me gustan hacer ojitos para todos los comienzos, queda ya el bordecito bonito y todo eso. Ok, hacemos un lacito y sacamos el hilo. Bueno, ustedes hacen el lacito como quieran, pareciera como 4, pero cuando yo tiro del hilo salen 3, quedan 3 cadenitas. Lazamos el hilo y vamos a la primera. En la primera sacamos y ahí hacemos un punto alto, 1 y 2 sacadas. Esto es un puntito de ojito, les llamamos ya. Bueno, entonces volvemos 1, 2, 3, lazamos el hilo y ahora vamos a esta partecita que nos queda aquí y sacamos el hilo y hacemos el segundo ojito. Una vez más, pasamos el hilo y metemos aquí y hacemos aquí el tercer ojito. ¿Ven qué bien? Así. Muy bien. Aquí tengo 33 ojitos igual a 50 centímetros que vamos a tener de cuello. Bastante, bastante. Y como es canesú, ya sabemos que es muy fácil porque más hacemos, más grande la talla. Más hileras para la sisa. Muy bien. Vamos a comenzar, ya ocupamos los marcadores, vamos a comenzar a marcar en la segunda hilera. O sea, vamos a ir en esta hora, que todo es igual, y en la que viene, en la que regresamos, comenzamos a marcar, a hacer el aumento y a marcar. Muy bien, vamos a comenzar aquí en el primero y vamos a hacer un punto bajo. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Vamos al siguiente, ya van a ver qué fácil. 1, 2, 3 cadenas. Vamos al siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, punto alto. 1, 2, 3 cadenas, punto bajo.
así. Vamos a ir hasta el final de este modo. Alto, bajo, y así en cada hojita. Muy bien. ¿Cómo me van siguiendo? ¿Cómo me van siguiendo? ¿Verdad que fácil? Punto alto, comenzando con punto bajo y las cadenitas, punto alto, punto bajo. Y terminamos igual. Punto alto y punto bajo en el último ojito, ¿sí? Pero yo pongo un extra punto más afuerita, como más fijo, para dejarle allá algo más, no sé, en el borde. Ok, aquí vamos a subir con cuatro cadenas. 1, 2, 3. Volteo el tejido y hago la cuarta. ¿Por qué? Porque quiero que me vaya quedando parejito. Muy bien. Ahora lazamos el hilo y comienza un juego muy bonito. ¿Qué me gusta? Yo ya hice el canesú firmado y lo firmé por aquí y no me gustó. Entonces lo deshice y lo volví a hacer y por eso estoy aquí firmando. Quiero en la segunda cadena, no en la primera. En la segunda cadena vamos a hacer punto fijo 1. Punto fijo le llamo yo, no pues dentro del punto. Y ahora encima del punto un punto y ya comenzamos a marcar en un segundito, un momentito. Del otro lado otro punto y el siguiente otro punto. ¿Ven? Dejamos una cadena acá y una cadena aquí. Bueno, y 5 puntos arriba. Ahora una cadena y vamos al siguiente y repetimos lo mismo. Después de una cadena vamos, me gusta más porque le queda un acabado diferente a la puntada. Muy bien, entonces vamos así, vamos 5 puntos, uno encima y aquí les voy a marcar así, muy interesante. Ya van a ver, vamos a contar así: 1, 2, 3, 4, 5 ojitos, 5 ojitos, 5, y en el 6 vamos a poner la marquita, la que nos va a separar las manguitas. ¿Ok? 1, 2, 3, 4 en el 5 y las 6 ponemos la marquita. Vean qué bonito. Van conmigo, van conmigo. Vamos a ver aquí. Y ahora una cadenita. Vamos a poner el hilo más cerca. Una cadenita aquí y vamos a hacer unas piñitas. Igualmente vamos a tratarlo como este. Una cadenita después. Aquí. Vamos a hacer. Voy a quitar el fondo. Vamos a hacer esto pero 3 veces. 1, medio, 2, sacamos medio, 3. Ahora cerramos juntos, una cadena nada más y vamos a la siguiente cadenita, no a la misma, a la siguiente cadenita y repetimos lo mismo. Este es el aumento de la esquina izquierda. ¿Ven? Sacando el frente y el brazo izquierdo. Ahora sí, 2 cadenitas. ¿Ven? Aquí era una, ahora es 2 cadenitas. Vamos al siguiente lado. No hacemos nada en el punto alto. Vamos al siguiente lado y hacemos lo mismo. 3 veces, 3 puntos cerrados juntos, una cadena y vamos al siguiente puntito, no al mismo, vamos al siguiente puntito y hacemos lo mismo. Una cadena para salir y una cadena después. Vamos aquí y hacemos aquí los 5 puntos que estábamos haciendo al inicio. 2, 3, 4, 5. Una cadena y vamos a la siguiente parte. No hacemos nada acá en el punto bajo, simplemente saltamos el punto bajo, una cadena, vamos al siguiente y repetimos de nuevo los 5 puntos. Bueno, aquí voy a gastar 5 ojitos de nuevo y marco en el que dice 6. Vamos a marcarlo de una vez. Es la azul. Así. Vamos, no contamos este. No, ya está marcado. Contamos el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 libres. Marcamos el 6. Este lo vamos a marcar en azul, que es buscando la espalda, y que ya estamos llegando para volverles a repetir los aumentos. ¿Está bien? Bueno, yo me pregunto y me contesto, ¿eh?
Amén, así, una cadenita y ya llegamos aquí, a él. Entonces igualmente saltamos una cadena y volvemos a repetir este, que es muy bonito, le da un toquecito ahí en la esquina y también hace la esquina. Una cadena, vamos al siguiente punto. Ahora para ir del otro lado, dos cadenas, una, dos cadenas, ya ven, vamos a necesitar esas cadenitas en el futuro, por supuesto. Y aquí hacemos de nuevo esas piñitas, como lo han visto hasta aquí. Una cadenita, saltamos este, vamos al siguiente. No saltamos nada, vamos al siguiente de una vez. No, así. Por esta razón deshice el tejido y lo volví a hacer, porque me gustan por dentro los puntos y también se ve más limpio, más bonito, se aprecia más la puntada que hacerlo el punto dentro, así. Yo hice rápido por aquí y no me gustó, entonces lo deshice. Muy bien, una cadenita, saltamos ese puntito y aquí rellenamos los 5 puntos. Bueno, en la espalda voy a marcárselos de una vez. Vamos juntitos aquí. No contamos este, vamos a contar en la espalda 10 y ya les explico por qué 10 y no 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. ¿Por qué no 10 libres y marcamos el 11? Porque esta puntada tiene que quedar impares. Entonces es suficiente. He dejado 10 en la espalda, como haciendo un canesú rectángulo, y 5 en las manguitas, pero libres, ¿sí? Y en la espalda quedan 5. Ya comenzando a hacer el aumento aquí, en las 5. Entonces contamos, ¿verdad? 10 y marcamos en el 10. Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, marcamos en la que dice 6. De nuevo. Y aquí nos quedan 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? 5 libres, 5 libres. Y en la espalda 10. 10. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 libres. 9 libres. Una menos en matemática, que se debería dividir la espalda por la mitad. Bueno, ya hicimos estas juntas y casi esta, ¿verdad? Y la esquina. Vamos a repasar un poquito aquí. Esto es importante que lo recuerden, sí, porque lo vamos a repetir una y otra vez hasta llegar a la sisa. Entonces estamos en la marquita en la que hacemos las piñitas de cada lado. Las piñitas, ramitas, como la bauticen. Ahí, bueno, entonces una cadena, vamos al siguiente puntito. Y la que viene es muy fácil. Que viene, se podría decir que se está repitiendo esa. 2 cadenitas, que no se les olvide, y vamos aquí. Una cadenita, vamos al siguiente punto. Una cadenita y aquí rellenamos lo de los 5 puntos. Bueno, se los voy a rellenar hasta el final. Aquí tenemos 4 puntos y el 5. Sí, terminamos el 5, hacemos igualmente una cadena y aquí vamos a hacer un punto doble alto. Es el único punto doble alto porque vamos a ir hasta abajo. Sí, quiero que me quede el arco limpio, no quiero tomarlo aquí. Quiero ir hasta abajo y por esa razón lo vamos a hacer en punto doble alto. ¿Sí? Una cadena, volteamos el tejido y entramos aquí. Igualmente como van a ser todos los demás. Ahora 1, 2, 3 cadenitas. Aquí. Un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. En estos espacios van a ir punto bajo. Entonces punto bajo. 1, 2, 3. Vamos aquí en esa dirección. Esa es la puntada. 1, 2, 3.
vamos aquí. 1, 2, 3 y ya vamos a entrar al territorio del aumento. ¿Ven? Entonces vamos en medio de ellas dos, va a ir un punto alto. Sí. Ahora 1, 2, 3 cadenas y vamos a la cadenita. Recuerda que hicimos aquí dos cadenitas. Bueno, a la 1, 1, 2, 3 y vamos a la 2. O sea, quedan demasiado ahí apenas para hacer esta partecita muy importante para el futuro. También, como todo. 1, 2, 3 en medio de estos dos, un punto alto. 1, 2, 3 en medio. De una vez, no hasta aquí, en medio. Siempre lo llevamos de uno por medio. 3 cadenas y ahora sí, continuamos así la puntada. Muy bien. Esta burbujita, sí, muy importante. Ya estamos en la 3, la número 4. Aquí van solamente dos de estas. Distinto. Llegamos al próximo aumento en donde tenemos que entrar de nuevo al territorio de ellos. 1, 2, 3. En la primera cadena, punto bajo. 1, 2, 3. En la segunda cadena, 1, 2, 3. Aquí estamos. Si les encanta el 3, ahí está. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto alto, pero en esta dirección. 1, 2, 3 y de eso se trata esta hilera número 3. Se trata de 3. La hilera 3 se trata de 3. 1, 2 y la 3. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y así, ¿ven? Entonces llegamos aquí al final, igualmente 1, 2, 3 cadenitas y lo tratamos igual. Por ahora, así, pero hacemos hacia atrás un poquito y picamos ahí, hacemos un puntito bajo fijo. ¿Bien? De nuevo, 1, 2, 3 cadenas y 4. Doy vuelta al tejido así como que para que me quede ahí un toquecito diferente. Bueno, saltamos un punto, vamos al siguiente y aquí comenzamos de nuevo la canción de los 5 puntos. ¿Recuerdan? Eso se repite ya aquí, excepto la esquina. Muy bien. Entonces vamos a rellenar con 5 puntos. 4, 5 puntos, una cadena. Vamos del otro lado y es que ya estamos llegando a los aumentos. Sí, por cierto, aquí vamos a hacer llenar aquí 5 puntitos. Ven, aquí nos habían quedado solamente estos dos motivos y ya comenzamos el aumento. Ahora en esta van a quedar 3, estos dos que están uno encima del otro y ya sacamos aquí el primero, que ya van a ver qué bonito cómo se va desarrollando. Ya lo tratamos aquí igual que los demás y esto va a pasar cada 2 hileras lo mismo. Vamos a tener ese aumento ahí de un motivo más. 5 puntos y ven, ya llegamos aquí a la burbujita, le llamo yo esta. Muy bien, entonces ahora una cadena igualmente para salir y entramos aquí. Si quieren la cadena, si quiere dentro, este sí que se vale cual sea de los dos que ustedes quieran elegir. Yo voy a elegir la primera cadena y hacemos esta, que es una piñita. Ahora 2 cadenas nada más y vamos a la siguiente cadenita y hacemos lo mismo. Esta puntada aquí no se varía en el sentido de que vamos haciendo piñitas nada más. Si se varía el aumento, me refiero a esta puntada. Ok, terminamos aquí entonces una cadena y rellenamos aquí 5 puntos. 1, y aquí el 5. 3, 5, una cadena y volvemos a repetir
Lo mismo que ya estamos llegando en el aumento entre brazo izquierdo y espalda. Y aquí el 5. Una cadena y aquí vamos a volver a entrar a hacer el de la piñita. 1, 2 y 3. Una cadena. Vamos del otro lado. Y esto es. Aquí no es una cadena, es 2 cadenas. 2 cadenas, que no se olvide en la esquina. Y volvemos a repetir lo mismo. Ahora sí, una cadena y ya comenzamos a rellenar lo de los 5 puntos que van así siempre, siempre, siempre. Muy bien, ya estamos terminando entonces la 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y la 4. La 4 quedamos en punto alto porque es que se repite, es un punto que se repite en la segunda, ¿verdad? Bueno, entonces terminamos aquí de hacer estos aumentos, se los recuerdo un poquito. Estos 2 puntitos dentro de esta que nos queda de burbujita y ya saliendo con estos 2 nuevos desde aquí. ¿Ven? Simplemente es seguir el orden de la puntada. Y como les digo, prefiero que entren el punto dentro de la cadena, que sí se cambia la apariencia. Bueno, una cadena y punto doble alto desde abajo. Desde abajo, sí. Así. Una cadenita, damos vuelta al tejido y volvemos a repetir la 3. 1, 2, 3. Bueno, casi no se repite en la esquina, no se repite casi, 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 pero ya lo van a ver qué facilito. Esta es muy fácil. ¿Ven? Ya llegamos a la esquina. Entonces, ¿qué es la variable aquí? Casi que nada, simplemente es entrar en cada espacio. A ver, estamos aquí en un punto bajo, ¿lo ven? 1, 2, 3. ¿Y qué sigue? Un punto alto, pues eso sí. Y un punto alto, 1, 2, 3. Vamos al siguiente lado, punto bajo. 1, 2, 3. ¿Lo vieron? Eso es. 1, 2, 3. Así. 1, 2, 3. Esto es en cada esquina. Entonces, esto, la 1, o sea, los ojitos no los estoy contando. La 1 es esta. Ya casi venimos con la 2 y nos quedamos ahí, que sería la 6. La 6 la repetimos y ya las dejo solitos un poquito porque nos vamos a hacer lo del canesú, porque se tiene que repetir una y otra vez lo mismo hasta lo que hemos visto aquí. Bueno, aún estoy en la número 5. Se los voy a marcar aquí un momentito para que veamos de lo que estamos hablando. Hacemos aquí un punto alto en la esquina. 1, 2, 3 y vamos con punto bajo en el espacio. 1, 2, 3. Punto alto. Esta, les repito, es esta. Ya vamos a repetir. Entonces, van a ver qué facilito, qué bonito. Que vean que ya vamos a casi llegar a la sisa. 1, 2, 3 y punto bajo. 1, 2, 3 en esta dirección. Punto alto. 1, 2, 3 punto bajo, pero recuerden hacerlo como por atrás un poquito y hacer ahí en la cadenita 4. Tratemos de buscar la cadenita 4 porque si buscamos la 3 el tejido puede sufrir y pueda que un lado se pueda ver un poquito más alto que el otro. ¿Ven? Puedan que este le vaya quedando más corto que el otro lado. Tener cuidado de dejarlas de pinchar en la 4 y siempre los tejidos con holgadez, ¿verdad? 1, 2, 3. Volteamos el tejido y hacemos la 4. Listo. Y comenzamos a rellenar aquí los de los 5 puntos. A veces comenzamos estresados y terminamos relajados y el tejido también lo sufre, entonces se nota al final del resultado. 5 puntos, una cadena y aquí vamos así.
5 y ya estamos aquí en la marquita que les hice, ¿sí? Una cadenita, igualmente saltamos este punto, recuerden en la primera que hicimos, y hacemos esta 1, 2, 3, una cadena, sí, cerramos una cadena y hacemos en la siguiente cadenita el 2, que van 2 de cada lado. Vean qué bonito, ya aquí la estamos repitiendo, una cadena, 2 cadenas, y vamos del otro lado. 3 sacadas, una cadenita de una entre una y la otra, sí, una cadenita. Esta puntadita la tenía guardada hace tiempos, muy bonita. Una cadena y comenzamos a rellenar los de 5 una y otra vez. Estos de 5 van siempre así. ¿Ven? Bueno, final de las 6. Estoy en final de las 6 que estamos repitiendo, ¿verdad? Entonces, doble punto, doble alto, se los repito un poquito aquí. ¿Sí? Cuando terminamos en esta parte no vamos hasta abajo, sino un punto doble alto. Ahora una cadenita, damos vuelta al tejido y esta parte que queda un punto bajo. 1, 2, 3. Y ya sabemos este, ¿verdad? Una y otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voy a recordar, esta es la 7 y ya estamos repetidos. Bueno, 1, 2, 3. Igualmente lo tratamos aquí a él. En medio de ellas 2. Un punto alto. 1, 2, 3. Y recuerden esta de 2 cadenitas. Bueno, pues de un lado 1, 2, 3. Que no se les olvide porque es una basecita importante. Y punto bajo. 1, 2, 3. Y salimos así. 1, 2, 3. Bueno, entonces, ¿cómo lo sienten para volverlos a repetir una y otra vez? Ya solitos. O regresan al video, lo vuelven a ver otra vez. Pero bueno, así nos va quedando esta puntadita preciosísima, muy bonita, con este aumento aquí bastante importante. Entonces aquí vamos a poner esta. ¿Recuerdan? De 2 nada más. Y ya después la que sigue, que es muy fácil, que va simplemente punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, y así, ¿recuerdan? Bueno, entonces vamos a continuar así hasta el canesú y vamos a hacer la división y todo eso. Muy bien, entonces hemos quedado claro aquí, hasta aquí, ¿verdad? Bastante claro. Estoy repitiendo las 7. Ok, entonces, como esto se trata de 2 vueltas para cumplir con lo que yo quiero, yo voy a quedar para sacar la bocamanga, vamos a quedar en esta hilera de punto más cerrado. Entonces, si lo quieren para tallas, por ejemplo, esta es mediana, para talla grande, repite 2 más que la mía. Repite esta de calado y esta. Para extra, 2 más, 2 más, 2 más. 2, ¿por qué 2? Porque quiero quedar en esta hilera. Bueno, estoy en la vuelta 14, igual a 18.5 centímetros, casi 19 centímetros, que está bien para una talla mediana, o unas 2 si lo quiere más holgado. Para talla grande, extra grande, 3, 4 vueltas más, y así van creciendo y se lo van midiendo para ver cómo les va quedando. Prefiero que hagan más y menos cadenas acá para que la manga no les quede tan grande. El contorno de pecho se los mido cuando ya tengamos los ojitos. En este caso estoy haciendo ojitos. Y bueno, ¿cuántos ojitos estoy haciendo? 1, 2, 3, 4, 5. Porque tienen que quedar impares. Ya los vamos a contar así. Ok, he hecho 5 ojitos igual a, contando desde aquí porque se cuenta la bocamanga a este punto, 10 centímetros y un poquito más. 10 centímetros. 10 centímetros. Es bastantito. Prefiero quedar así para el futuro quedar bien. Ok, entonces vamos a lazar el hilo y vamos a la otra esquina. ¿Ven? Este es el frente. Hacemos los 5 ojitos y que ya vimos cómo se hacen los ojitos, ¿verdad? Ya vimos cómo hacen los ojitos. Ok, lazamos el hilo y bueno, antes que se me pase, en esta parte, en donde van esas dos,
solo hice una. En donde van estas dos, solo hice la mitad. El otro lado no lo hice, ya pertenece a la manga. Muy bien, entonces 5 ojitos. 1, 2, 3, 4, 5. Venimos de este lado, igualmente hacemos la mitad. La mitad aquí. No encima del punto, sino la cadenita de lado. Los 3 puntos que van juntos los voy a dejar así por ahora. Ya los aumentos los terminamos también. Una cadena y vamos aquí al siguiente puntito y hacemos lo mismo que ya hemos aprendido. Esta puntadita se repite bastante. Cerramos una cadena y continuamos la puntada que ya aprendimos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena y continuamos la misma. Saltamos una cadenita, vamos a la siguiente. Bueno, entonces, vean lo que quiero explicar para el futuro. Aquí en el futuro tenemos que hacer esta hilera. Esta, ¿verdad? Bueno, aquí va punto alto. Aquí iría punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo y punto alto. ¿Ve? Porque tenemos que quedar impares para el futuro. 5 ojitos, 7, 3 y así. No podemos quedar con pares. Bueno, aquí estoy del otro lado y una cadenita. Hacemos una piñita. La siguiente piñita. Y aquí saco las cadenas, los ojitos, que se los he hecho así para más fácil. 1, 2, 3. Vamos aquí. No les expliqué esta parte en la otra. Bueno, vamos aquí debajo, igualmente como los demás ojitos. 1, 2, 3. Pasamos el hilo, que quede parejito. Y de nuevo vamos hasta la otra esquina. Y hacemos la mitad de esta que va en aumento. Bueno, entonces así. Ya casi nos sale esta prendita muy bonita en una puntada bastante facilita. Una cadenita, hacemos el segundo y continuamos la puntada hasta el final. Voy a ir hasta el final y regreso. Una cadenita y continuamos. Y regreso y me pego y me quedo aquí para mostrarles de lo que estamos hablando antes con tejido. Con tejido, ¿verdad? Muy bien. Entonces estamos en la vuelta 15 y en el calado que vamos hacia atrás. Por 2 razones me gusta quedar ahí. Ahora quedamos del revés. Ya vamos a quedar esa del derecho. Bueno, vamos a elegir que esa sea del derecho de la prenda por las mangas y todo eso. Y este del revés es un detalle. Y bueno, el punto es que aquí, punto bajo, en el medio como siempre. 1, 2, 3. En el medio de ella, punto alto, ¿recuerdan? 1, 2, 3. Pero ahora topamos con las manguitas. Vamos a acomodar los ojitos que nos queden ahí bien. Y en el próximo ojito, punto bajo. 1, 2, 3. ¿Cómo comenzamos? Punto alto. 1, 2, 3. Y así lo recuerdan también, ¿verdad? 1, 2, 3. Punto alto. 1, 2, 3. Punto bajo en el último ojito. 1, 2, 3. Y punto alto ya en la que toca el punto alto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así vamos ya, como yo les digo, siempre estamos sobre ruedas. ¿Sí o no? Qué cosa más linda y fácil. Y aquí nos quedan 2 pequeños motivos más. Medio y medio y estos 2.
Ahí prácticamente 1, si metemos este, 1, 2, 3 y 4 hacia abajo. ¿Ven? Pero tiene que dejar los ojitos impares. Bueno, estoy aquí en la hilera 34. Quiero comenzar una puntadita diferente en la parte de abajo, igual a 42 centímetros. 42 centímetros, 16.5 pulgadas. Bien, vamos a... Esto nos va a servir para las que han crecido 2 vueltas más, ¿verdad? Que yo me refería a esta, 1 y 2. O menos, para sacar la sisa. Entonces vamos a hacer esta puntadita que está muy fácil. No voy a deshacer esas 4. Ya están aquí, entonces subimos con 3 cadenas, nada más, 3 cadenas. En el punto que nos queda aquí solito, hacemos un punto y 2 más. ¿Ven? ¿O lo hacemos? Bueno, vamos a ver un momentito. Entonces ahí llegamos normal con el punto doble alto. 1, 2, volteo el tejido, 3 cadenas y en la primera de cadenita aquí, un punto. Ahí nos va a quedar 2, 3 y 4. Aquí en el borde nos va a quedar 4 puntos, los demás 5. Pero ahora vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4 cadenitas, 4 cadenitas y venimos ahora a esta partecita que les va a quedar a todos así. Aquí. 1, 2, 3, 4 y vamos 2 puntos antes, el de cadena y estos 2 puntos antes. Entonces así, o si quiere cuentan desde aquí 1, 2, 3, en 4 hacemos punto alto, cinco. El del centro, esos 2 de este lado y 2 del otro lado. Similar a lo que llevábamos antes, pero en otra posición. ¿Recuerdan? 2 antes, 1 aquí y estos 2. Pero ahora en diferente posición. Bueno, entonces les repito. 1, 2, 3, 4. Aquí. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y otra vez 1, 2, 3, 4. Y hacemos aquí 5 puntos. De nuevo 1, 2, 3, 4 y así me voy a ir hasta el final. Van a ver qué bonita esta puntadita y le va a dejar un toque muy bonito en la parte de abajo. Bueno, aquí salimos con 4 cadenas y contamos de la forma como quieran. El punto de cadena 1, 2, 3 y en el 4 hacemos punto alto que nos quede lo mismo que el inicio. Aquí 4 puntos nada más. Eso nos va a quedar. Si quieren agregar 5 está bien. 5 puntitos para que todos sean iguales. 1, 2, 3 y vamos de regreso. ¿Sí? Y casi igual excepto la cantidad de cadenas. Bien, bueno, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? No son 4, aquí eran 4 cadenas, ahora es 5. Igualmente, vamos aquí, hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y rellenamos los 5 puntos de nuevo. ¿Ven? Así. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo aquí, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y comenzamos a repetir lo de los 5 puntos. Entonces esto se trata de esto. ¿Ven? Entonces voy a terminar la así hasta el final y me regreso en casi este mismo juego de aquí, sí. Pero la cantidad de cadenas se varían. Bueno, muy bien. Entonces terminamos la 2 de esta puntada, ¿verdad? Terminamos la 2 igualmente 5 cadenas, 4 puntos de final. Aquí 3 cadenas y damos vuelta al tejido y continuamos ahora con 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13 cadenas. 13. Lazamos el hilo y vamos hasta las aquí, hasta los 5 puntos que van seguidos. Van a ver qué bonita, qué fácil. Y simplemente ponen un poquito de atención nada más de cantidad de cadenas. Yo se los pongo en pantalla de todas maneras. Aquí quedamos con 13 cadenas. Esto va hacia abajo después. Muy bien, vea qué bonito. Bueno, este arco es de 13, ¿verdad? Yo se los voy a recordar después los números, pero ahora vamos a ir disminuyendo 2 cadenas. Ahora de 13, luego de 11. Aquí lo terminamos con 4 puntos y ya voy para la que lleva 11. Ese de 13, ahora 11 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 11 cadenas. Igualmente no hacemos nada todavía y vamos hasta aquí. Y los 5 puntos altos. Para que no se les olvide, vamos disminuyendo 2 cadenitas. ¿Ven? 2 cadenitas. 13, ahora 11 y luego 9 cadenas. Así. Esto va a ir lazado para arriba después con la última. ¿Ok? Bueno, entonces ahora de nuevo 11 cadenas. Tenemos aquí los 5 puntos. 11 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. Una. Muy bien, terminamos la de 13 cadenas, ¿verdad? Que fue esta. Ahora la que viene con 11 cadenas. 2 puntos menos y ahora estamos para comenzar, ¿verdad? 3 cadenas y volteamos el tejido y estamos para comenzar la que viene con 9 cadenas que queda en el centro. Ya van a entender en un momentito, pero bueno, 13, 11 y ahora 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. De todas maneras los pongo en pantalla, pero por ahí tenemos entonces así los mismos 5 puntos aquí. Estos van siempre, siempre, siempre. Estos 5, bueno, casi ya en la final no, ¿verdad? Que llevamos un toquecito diferente, pero este es el punto. Entonces 13, 11 y 9. Muy bien, ya casi terminamos con este jueguito. Entonces terminamos las que vienen de 9 cadenas. Ahora doy vuelta al tejido y comenzamos con 11 de nuevo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. Como les digo, siempre se los pongo en pantalla, por este caso ser de cadenas. Igualmente ahora hacemos los 5 puntos. Entonces ya nos falta una más para hacer el lazo. Muy bien, entonces ya tenemos la última que van sin agarrar. Ahora vamos con la que va a tomar a ellas 4 así. Entonces terminamos con la última que era de 11, ¿verdad? Aquí hicimos 11. Después de 9 seguían 11. Subimos 1, 2, 3 cadenas y los 4 puntitos de acá, contando las cadenas. Bueno, ahora es menos cadenas, pero abrazando los puntos como les indiqué. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas. Y ahora tenemos que tomar esto desde acá. Desde aquí abajito, todos. Y hacemos aquí un punto bajo. Pero lo más ajustado que se pueda, ¿verdad? Que no se quede ahí flojillo. Entonces lo ajustamos bien y hacemos un punto bajo y de nuevo, ya casi lo acomodamos. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y rellenamos los 5 puntos. Altos aquí. El 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos y hacemos aquí un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y rellenamos de nuevo los 5 puntos. Él necesita quedar con juego para que pueda acomodarse como quiera. ¿Bien?
Muy bien, ya terminamos aquí los lacitos, que son 5 hileras. Si le quieren hacer más larga la prenda, más larga, vuelven a repetir las 5 hileras de la misma forma antes de llegar a esta parte que ya es la parte final. Bueno, entonces voy de regreso y aquí tengo, pantalla se los confirmo, 23 cadenas. 23 cadenas y igualmente esta parte siempre es la misma. Los 4 puntos, 23 cadenas y vamos aquí y rellenamos los 5 puntos que tenemos aquí y volvemos a repetir las 23 cadenas. Necesitamos en el futuro 12 de cada lado y la que dice 13 aquí es la que vamos a hacer allá un jueguito de una V y esas cosas. Así que bueno, entonces los 4 puntos, 23 cadenas y 5 puntos. Muy bien, ya terminé entonces la que llevamos con 23 cadenas. Ya van a entender por qué 23 cadenas y ahora cambiamos en esta parte. Bueno, y en todo en realidad. Una cadena, damos la vuelta al tejido, vamos a la siguiente, un punto bajo, con la cadena serían 3 y aquí no hacemos nada. Vamos a hacer ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas, 12 cadenas e igualmente vamos a contar aquí 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la 12 vamos pero con el ganchito cargado y hacemos aquí punto alto, 2 cadenas y punto alto en la misma parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lazamos el hilo. No lazamos el hilo. Vamos aquí a la siguiente y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos. Nada aquí, nada en el final. Solo estos 3. Y 1, 2, 3, 12. Volvemos a lazar el hilo y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en la 12 hacemos una V. Y volvemos. 1, 2. Bueno, tengo final de la 9 de estas, ¿verdad? Son 9 para terminarlas. Y aquí terminamos con las últimas 12 cadenas después de la V. Y 3 puntitos bajos. 1, 2 y el punto de cadena 3. Me gustaría, bueno, hacer una cadena y regresarme para continuar con el mismo tono, pero no tengo suficiente, así que tendré que cambiar el hilo por, voy a ponerle beige. No me gusta cortar los hilos por aquí, pero bueno, tengo que hacerlo porque no quiero deshacer el tejido. Tendría que deshacerlo y hacerlo un poco más arriba para que me dé, pero vamos a ponerle otro tono. Así que bueno, entonces vamos a voltear el tejido, vamos a hacerlo de este lado. ¿Por qué? Porque este es el lado que yo digo es el frente, el derecho del tejido. Este es el revés, se puede notar la diferencia. Estos son los jefes del derecho o el revés, ¿verdad? Entonces quiero que me quede del derecho, que estábamos bien, para dar la vuelta al hilo y listo. Muy bien, vamos a poner entonces el hilo del otro tono. Vamos a hacer un amarre aquí. Vamos a hacer mejor 2 cadenas. Yo sé que es punto bajo, pero vamos a amarrarlo un poquito mejor. Y los 2 hilos que nos queden ahí ocultados, ahora hacemos otro a la par. De todas maneras voy a hacer el borde de este tono porque no tengo más. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Lazamos el hilo y buscamos
la B. Esta que hicimos. Y aquí hacemos 5 puntos altos. ¿Sí? 5 puntos altos. Pero, disculpen. En el primero vamos a hacer un piquillo. 1, 2, 3. Me gusta siempre por este lado aquí, como para hacer, como cuando se hacen los ojitos. Igual. Y aquí hacemos, puede ser un punto bajo o un punto deslizado, como quieran. Y volvemos a hacer un punto. Y el tercero, volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3. Hacemos un piquito. Aquí está pidiendo 3 piquillos. Y volvemos a lazar el hilo. Hacemos un punto. Y el último, que tiene piquito. 1, 2, 3. Punto deslizado. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora vamos, recuerda que aquí dejamos 3 puntos bajos. Ahora hacemos solo uno en el centro. Buscamos el centro, no tocamos ni este ni este. Y buscamos el centro nada más y hacemos un punto bajo. Y volvemos a repetir 11, 13. Cargamos el ganchito y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, se ve bonito, se ven bonitos los piquitos de otro color, la final. Entonces, vamos a hacer aquí el último. Ya estoy aquí con las 13 cadenas después de este. 13 cadenas. Y vamos a hacer, no en el primero como siempre hacemos aquí. Por ser el final, vamos a hacer 2 puntos. Hacemos 2 puntos. Y ahora voy a hacer 2 cadenas. Lazamos el hilo y vamos a hacer punto medio alto en este espacio. Por ahora vamos a hacer 2. Por ser un punto más pequeño. Y 2 va a quedar bien, porque el punto medio alto es más gordito. Si fuese en punto bajo, tienen que hacer 3. Pero en punto medio alto, 2 está bien. Ya los van a ver que no van a no, el tejido no va a sufrir. Aquí hacemos 2 puntos. Y en estos largotes vamos a hacer 4. Bueno, y aquí llegamos ya al grande. Estos grandotes que quedan así. Y vamos a hacer 4. 1. Voy a ponerle fondo más oscuro. 2, 3, 4. Vamos del otro lado, no hacemos nada aquí en la pega, vamos aquí y hacemos 1, 2, 3, 4. Y así voy hasta la parte de arriba. Bueno, vean qué bonito que se mira, se ve bien. Ok, entonces aquí llegamos con el último 4 puntos medios altos y tenemos que entrar al ojito. En el ojito, ok, entonces vamos a entrar al ojito y tenemos que hacer esquina. Entramos y hacemos 1, igualmente 2, si quieren hacen 3 también, pero con 4 quedan bien. Pero vamos a hacer una cadenita, disculpen, una cadenita y volvemos a entrar al mismo ojito y hacemos 2 más. ¿Ven? Si quieren hacen 3, pero bueno, 2 hace la esquina bien. Así que aquí ahora en los ojitos los volvemos a tratar igual que el inicio. Vamos a hacer 2 en cada uno. 2 puntos altos en cada uno. Porque no tengo interés de que crezca el tejido. Lo contrario para el cuello. Que más bien como que reduzca un poquito. Entonces 2 puntos medios altos en los ojitos. Haciendo la esquina. ¿Ve que queda bien la esquina? Ahí. ¿Queda bien? Bueno, ya le di toda la vuelta. Hicimos lo mismo, la esquinita de este lado, igual que el que vimos juntos. Eso. Y lo mismo. Cambiamos aquí. Se ven de diferente tamaño, sí. Pero si lo hacemos de 4 puntos como acá, entonces el tejido va a hacer como que curva hacia el otro lado. Entonces ni un lado ni el otro. Ni mucho ni poco. Bueno, terminamos aquí en el último. Y vamos a hacer aquí un punto medio alto también de este lado.
una cadena y un punto medio alto para hacer la esquinita. Ahí se viene un hilo pegado para hacer la esquinita, y ahora llegamos a esta parte en donde iniciamos aquí y hacemos un punto deslizado y un punto de cierre. Si le quieren volver a regresar, una o dos o tres veces, como quieran. Pueden ser 3 veces. ¿Por qué? Porque si se regresan ahora les va a quedar por el revés. Se vuelven a regresar, ya les quedan por el derecho. Si le quieren poner botones también. Bueno, entonces cortamos aquí y estamos listos con esta parte. Esto lo vamos a ocultar por detrás, igual como el compañero con el que iniciamos, ¿verdad? Bueno, les voy a hacer el bordecito en las mangas. Por supuesto el mismo tono porque no tengo el mismo. Y vamos a utilizar aquí los ojitos en el lado derecho. Vamos a usar también el lado derecho del tejido. Vamos a buscar el primer ojito. No importa el orden en la parte que estemos, porque va a ser tan fácil como lo que ya hemos visto. Bueno, entonces ponemos aquí el hilo y vamos a hacer aquí de una vez un punto medio alto para dejar 2. Ahora en el siguiente ojito hacemos 2, y ahora en esta parte donde nos queda el punto atravesado vamos a buscar el medio de él y vamos a hacer 2 también. Vamos a tratarlo similar para que no quede una distancia fea ahí. Y ahora sí, entramos en estas partes que ya son conocidas, ¿verdad? Esas partes. Y vamos a hacer allí 5 puntos medios altos, 5 para que queden más rellenitos. 5, porque si hacemos 3 o 4 así, bueno, 2, 3, 4, 5. No hacemos nada aquí, vamos del otro lado y hacemos lo mismo, 5 puntos. Bueno, llegamos aquí al final, 2 puntos igualmente porque son ojitos, ¿verdad? Comenzamos aquí en el punto atravesado con 2, ya. Terminamos los de 5, que son los arcos más grandes, y ya terminamos aquí con un punto deslizado y un punto de cierre. Muy bien, les he puesto esos ganchillos ahí, marcando en donde yo puse los ganchitos estos. Sí, opcionales absolutamente, no los necesita de verdad, pero bueno, desde que comenzamos aquí, la puntada, 1, 2 y en la tercera puse el ganchito hacia atrás. Salté una y en la segunda puse el otro ganchillo. Pueden poner botoncitos también, que lo pensé. Pueden poner lo que quieran. Bueno, entonces 325 gramos porque gasté aquí 300 confirmado. Casi todo porque me quedó muy poquito. No era suficiente para hacer el borde. Y menos que 25 gramos, pero prefiero decir más que menos, ¿verdad? Para hacer el bordecito en beige. Que si tienen la cantidad suficiente, pues les va a alcanzar muy bien. Así que mis amores, ¿qué dicen? ¿Qué piensan de esta prendita? Que a mí me ha encantado. Mi hija quiere una chiquitita para ella. Dice que se la voy a hacer seguro en hilo de 1.5 para que le quede a ella bien, ¿verdad? También los niños crecen mucho. Pero ella le encantó demasiado. Dijo, mamá, yo quiero porque le encantó esta partecita. Entonces, para mi bebé también vamos a hacerle una en hilo delgadito. Así que, mis amores, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo. Como lo quieran poner para arriba, lo quieren poner para abajo. Aquí nos tiene que quedar parejito. Es que depende cómo tengamos el tejido. Nos tiene que quedar exactos, ¿verdad? Exactos. Los 8 puntos de acá, 8 puntos de aquí. Todos van porque tenemos la misma cantidad de hileras. Bueno, más que todo, un agradecimiento enorme. Espero tengan felices fiestas y que lo tejan bastante rápido. Ahí me lo comunican en qué color lo han tejido y cómo les ha ido. Cualquier cosa me preguntan, ya saben que yo les contesto todos los mensajes. Un poquito tarde porque tengo mucho trabajo, pero sí les contesto cada uno de los mensajes. Así que mis amores, bendiciones para todos y que tengan felices fiestas. También le invito a suscribirse, si así lo vio suficiente, comentar y compartirlo para llegar a más personas. Así que bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.